Vamos a ir a la palabra del Señor en Segunda de Crónicas 7:15. Segunda de Crónicas 7:15 al 16. Vamos a leer mejor el 12. Segunda de Crónicas 7:12. Y cuando lo tenga ahí digan fuerte amén. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y he elegido para mí este lugar por casa de ¿qué? De sacrificio. Y el 15 dice: y ahora estarán abiertos mis ojos. Oiga bien. Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿En donde? En el templo. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón, fíjese, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y cuando leemos, iglesia, lo que es Segunda de Crónicas capítulos 6 y 7, nosotros entendemos que son, ¿verdad?, momentos históricos para el pueblo de Israel. Es un momento histórico. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde se pudo establecer el templo. Pero aparte de que el templo se estableció o se hizo, fue un momento histórico porque fue un lugar, ¿verdad? El templo fue el lugar escogido donde, ¿verdad?, iban a empezar a adorar al Señor, iban a empezar a exaltar al Señor, al Dios Todopoderoso. Y Salomón, juntamente con los sacerdotes, levitas y pueblo de Israel, dedican el templo a Dios en lo que es en el capítulo 6 y 7. Fue un momento, como decía, histórico y especial, porque para el pueblo de Israel, o es decir, los judíos, iglesia, el templo era muy importante, tal como era la ciudad de Jerusalén. O sea, el templo de Dios era muy importante como la ciudad de Jerusalén. El templo de Dios simbolizaba la presencia misma de Dios y la protección de Dios entre su pueblo. Por eso es que el templo era algo muy sagrado, muy valioso, un lugar de mucha importancia para ellos, porque ellos lo miraban, ¿verdad?, como un lugar donde el Dios Todopoderoso moraba. Por eso dice la palabra, ¿verdad?, aún en Salmos 18:6 me parece, cuando David dice que él invocó a Jehová y él clamó a su Dios, y desde su santo templo Dios escuchó su oración. Y por eso es que los judíos, no sé si usted ha entendido de que hay momentos de que cuando ellos oran, o en ese entonces aún oraban, Daniel, oraban a dirección donde estaba el templo. Si el templo estaba a ese lado, a ese rumbo, todos no podían estar orando así, de otro lado, no. Todos tenían que estar, ¿verdad?, con su rostro o su mirada hacia la dirección donde estaba el templo. Porque para el pueblo de Israel, para la iglesia, ese lugar, ¿verdad?, era el lugar donde ellos tenían entendimiento de que Dios moraba, de que Dios habitaba, y que de ahí Dios podía escuchar, ¿verdad?, a cada uno de ellos. Y es por eso que en Génesis 32:30, y ahorita lo voy a leer, pero muchos de ellos entendían que ahí estaba Dios. Y antes, ¿verdad?, antes del templo, cada vez que un hombre tenía un encuentro con Dios, ese lugar automáticamente se santificaba y se le ponía nombre, porque el Dios de los cielos iba descendido. Por eso Génesis 32:30 dice que Jacob llamó a aquel lugar Peniel, porque cada vez que había encuentros, ese lugar era santificado, dedicado. Y ahora que estaba el templo de verdad, ese lugar era algo sagrado, algo especial, algo importante para el pueblo de Dios. Y la iglesia, ahorita donde estamos nosotros, también tiene que ser un lugar importante para nosotros, porque es un lugar donde nos congregamos para adorar y para escuchar su palabra. Es un lugar donde realmente tenemos comunión con su Santo Espíritu. Un lugar donde muchos pasamos de muerte a vida, de tristeza a felicidad, de un espíritu angustiado a una completa paz. Entonces, algo que Dios ponía fuertemente en mi corazón es enseñar sobre la importancia de cuidar la casa, la importancia de cuidar el templo. Y en este tiempo, en Segunda de Crónicas 6:7, era algo especial, algo muy importante, algo de valor. Porque ellos antes, ¿verdad?, tenían que adorar al Padre al aire libre, ¿verdad? Pero cuando empezaron a construir ese templo se construyó
fue cuando ellos empezaron realmente a cuidarlo, a verlo muy diferente, porque sabían que la presencia de Dios iba a habitar ahí, sabía que la gente iba a poder adorar con libertad, sabía que algo iba a suceder como en esta iglesia, que cada vez que llegamos algo pasa, algo sucede, algo tiene que pasar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios habita en este lugar, donde no realmente no está muerto, sino que algo poderoso sucede, algo especial sucede cuando lo invocamos de todo corazón. Y la iglesia es un lugar donde nos congregamos para adorar, para escuchar su palabra. Y el pueblo de Israel miraba este tiempo como algo histórico, porque ellos no tenían templo. Ellos no tenían un lugar como aquí, como 4 paredes. Ellos no tenían un lugar donde altar. Ellos realmente era algo nuevo para ellos. Y ellos decían: mi Dios habita en ese lugar. Porque usted tiene que entender que donde quiera que mora el Espíritu Santo, donde quiera que está Dios, donde quiera que se predica su palabra de verdad, Dios se presenta. Y como pueblo tenemos que entender que hay una importancia de cuidar la casa. ¿De cuidar qué? La casa. Y hoy en día es muy importante que como miembros, como visitantes, tengamos entendimiento, revelación de lo importante que es cuidar la casa de Dios o la iglesia. Y al decir la iglesia, no solamente hablamos de cuidar el edificio, lo cual es muy importante, que al rato vamos a hablar de eso, sino de tener conocimiento en cuidar lo que mora, lo que se experimenta y lo que Dios nos habla cuando nos reunimos. O sea, saber cuidar no solamente el templo, sino nosotros como miembros tenemos que ser trasladados de servidores a ministros de esta casa, para que no solamente los pastores, para que no solamente los líderes, sino que cada servidor tengamos entendimiento de que es importante y es algo de valor poder cuidar lo que mora en este lugar, poder cuidar la presencia del Espíritu Santo en este lugar, donde realmente hemos podido encontrar y entender que Dios está aquí, y donde Dios habita hay vida, hay esperanza. Y como ministros, como servidores, nosotros decimos: ¿sabes qué, Dios? Nos unimos a cuidar la casa. ¿Por qué? Porque hemos entendido que ahí está mi refugio, he entendido que ahí tú moras, he entendido que mi paz está en ese lugar. Y Dios nos llama y nos exige a cada uno de nosotros a cuidar esta iglesia, a cuidar la presencia, a cuidar lo que habita aquí. Y no solamente aquí, sino cuando hablo de esto, es cuando nos reunimos, tanto dentro de la iglesia, tanto en campañas, tanto en eventos afuera, que cuidemos lo que Dios nos ha dado, que entendamos que donde quiera que hay eventos o donde quiera que nos reunimos, el Espíritu Santo está ahí. Y hay muchos lugares donde a veces la presencia de Dios no se manifiesta, pueblo. Hay muchos lugares donde los enfermos no son sanos, donde los inconversos no son salvos, por no saber cuidar de la casa. Y es muy importante que cada miembro y cada servidor ame la casa y tenga deseo de siempre cuidarla. Tenemos que saber cuidar lo que está pasando en este lugar, porque la iglesia va a seguir creciendo. Y la persona indicada y correcta para seguir moviendo la atmósfera, para seguir tomando control del ambiente, para seguir, ¿verdad?, quebrantándose ante Dios, para que Dios descienda, es usted y soy yo. Donde al día de mañana que venga más gente a la iglesia a unirse, tanto usted como yo podamos ser eso realmente atalayas de este lugar, donde no nos esperemos a los pastores o a los líderes, sino que la adoración comience de nosotros, sino que la atmósfera, el poder, el cuidado de la presencia en este lugar podamos nosotros cuidar aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y es muy importante que cada miembro y cada servidor ame la casa y tenga el mismo deseo de cuidarla. Y es por eso que Dios nos exige que, así como el pueblo de Israel miraba el templo como algo sagrado, nosotros tenemos que tener ese tipo de mentalidad también, donde no nos lleguemos nomás como un pasatiempo, donde no estemos llegando a la iglesia solamente por venir y salgamos igual, sino que haya revelación y entendimiento que en su presencia hay plenitud de gozo. A mí una vez me pasó, hermano, que cuando trabajaba yo en el banco, teníamos juntas con los pastores todos los jueves, ¿verdad?, de la iglesia, esto, lo otro. A veces dormíamos nomás 3 horas, 4 horas y entrábamos al banco desde la mañana, todo el día trabajando, y luego salir rápido para ir a la iglesia a ministrar. Pero llegué a entender que mi fortaleza estaba en el Señor,
Que yo no podía llegar a la iglesia solamente y decir, no, pues es un templo nomás, es un edificio nomás. No, tenía que tener entendimiento quién moraba en el edificio, quién estaba en el templo. Y fíjese, hermano, que cansado una vez cuando yo llegué, yo no podía aún levantar mis manos porque ya estaba bien cansado. Usted sabe, ya cuando usted llega fatigado mental, cuando ya usted no tiene ganas de hacer esto, lo otro. Y literalmente llegó un momento donde yo alcé mis manos y como que algo ponía sus manos aquí debajo de mi brazo y las subía, hermano, así. Y yo como que me quedé como que y yo la bajaba, hermano, y lo sentía como que algo me la subía. Y haz de cuenta que estamos así un tiempo y de repente que el pastor comienza a empezar, ¿verdad?, a orar, y empezó a haber un sacudimiento. Y yo dije, hey, ¿sabes qué? Cuando llega a la iglesia no puedo llegar solamente por llegar. Tengo que tener entendimiento que yo como miembro tengo que cuidar lo que está en este lugar. Que si yo vengo fatigado, cansado, lo que sea, yo tengo que tener entendimiento que en la iglesia está el mover. En la iglesia habita Dios mismo, y como habita su presencia, yo no puedo ir cabizbajo solamente por llegar. Yo no puedo llegar solamente todo triste, todo moribundo. Tengo que llegar a la iglesia listo para recibir algo del Padre. Tengo que llegar listo para recibir algo de mi papá. Que cuando menos tengo fuerza, Él me va a fortalecer. Que cuando algo malo me pasó en el trabajo, al momento de postrarme, algo va a suceder. Porque como miembro cuido lo que está en la iglesia. He entendido quién está en la casa. Y es donde usted tiene entendimiento. Cuando usted empieza a entender la importancia de darle cuidado de verdad al lugar. Donde esto no nomás es, no, pues que agite las aguas el que va al frente, el que vaya a clamar. No, que desde cada uno de nosotros agitemos las aguas antes de llegar al lugar. Que cada uno de nosotros tengamos revelación de lo que está sucediendo. Y cuando se inauguró el templo, en 2 de Crónicas 6 y 7, es lo que el pueblo empezó a entender, a discernir, ¿verdad?, la importancia de tener pasión, amor y celo por la casa. La palabra celo es una palabra griega que es zelos con Z, que significa anhelo, entusiasmo, deseo intenso, cuidado y esmero. Eso significa el tener el cuidado o el celo por la iglesia, por la casa. Es tener anhelo, entusiasmo, deseo intenso, cuidado, esmero por la iglesia. Tener realmente ese deseo de que algo esté pasando. Este tipo de celo no es malo, no es egoísta ni envidioso. Por lo contrario, es un anhelo, un deseo intenso de cuidar con esmero e interés lo que es de Dios. Hay un celo de querer cuidar de la manera correcta. Hay un desespero, hay un esmero intenso de cuidar las cosas de Dios. Y Dios nos ha otorgado su presencia. ¿Por qué Dios pide que nosotros tengamos pasión, amor y celo por su casa? Para siempre cuidar con esmero e interés la presencia que está en este lugar. Nosotros como miembros y servidores de esta casa tenemos que saber cuidar y proteger la presencia que por tantos años ha estado marcando a cada uno de nosotros. Tenemos que cuidar y proteger como servidores. Por eso yo quiero que tú como servidor cambies tu mentalidad, o como miembro, a que solamente vienes y recibes. Sino yo quiero que tú cambies tu mentalidad al salir de este lugar, que es tu deber cuidar de esta iglesia. Que es tu deber cuidar lo que está pasando en esta iglesia, la presencia de Dios. Que es nuestro deber cuidar y proteger la presencia que a cada uno nos cambia, a cada uno nos restaura, a cada uno viene a purificar. Que cuando tú te sientas débil o cuando tú te sientas que la has regado, tú tengas entendimiento que en este lugar está la presencia para restaurarte. Y muchos, cuando entienden esto, empiezan a comprender que no es cualquier casa, que realmente la casa de nuestro Padre, donde templo y morada está el Todopoderoso, para levantarnos, para hacer algo poderoso, para realmente levantar gente que ame este lugar. Y Dios quiere que tengamos esa pasión, ese amor, ese celo por cuidar la presencia. ¿Y cómo es que cuido la presencia? ¿Cómo es que usted y yo, verdad, podemos ser partícipes de proteger, de cuidar la presencia que hay en esta casa? Lo primero es que cuando la cuido, me activo en el momento que Dios desciende.
¿Cómo es que como servidor y miembro puedo proteger esta iglesia? La presencia, que habita en esta casa. Es que al momento que Dios descienda, yo me active de inmediato. O sea, yo me active en el mover que está pasando. Yo puedo activarme si están los bautismos. Yo no puedo esperar que alguien agite. Si hay campaña, yo no puedo esperar que la alabanza o que el que abre servicio tome control y mueva la atmósfera. No, sino que es mi deber conocer el ambiente de casa. Es mi deber conocer la atmósfera de casa. ¿Y cuál es la atmósfera? ¿Cuál es la presencia de casa? Que cada evento no es un evento muerto, sino que cada evento es un momento donde la luz de Cristo resplandece. Que cada evento es un momento donde la presencia desciende. Que cada evento es un momento donde el Espíritu Santo viene a hacer algo especial, algo poderoso. Y por ende yo me activo a lo que está pasando. ¿Cómo es que cuido su presencia? La importancia de cuidar la casa o tener celo por la casa es saber cuidar, ¿verdad? Y proteger esta presencia. ¿Y cómo la protejo? Que al momento que Dios desciende me activo, porque me siento parte de lo que está sucediendo. Si a usted lo tienen que activar es porque usted no se siente parte de lo que está sucediendo. Si a usted como servidor, como líder o miembro, ¿verdad? Lo tienen que activar. Haz esto al otro. No te sientes todavía parte de lo que está pasando. Pero cuando tú pagas precio, cuando tú lloras, cuando tú te sientes partícipe de todo lo que está pasando, te activas de inmediato. Porque es el resultado de lo que estabas esperando que sucediera. De que si has estado ayunando, tú vienes listo para provocar y que suceda lo que has estado ayunando, orando para que descienda en este lugar. Que como servidores, si venimos en la mañana a orar con las maestras, con los diáconos, los parqueaderos, verdad, que al momento que comienza el culto, no nomás los líderes, ayudantes, los que van al frente, verdad, se activen al momento que Dios descienda, sino que cada uno nos activemos en el mover que hay. Que cada uno creamos lo que está pasando, que uno y el otro, verdad, seamos partícipes de lo que está sucediendo en ese momento. ¿Cómo cuido la presencia de Dios? Me activo al momento que Dios desciende. Me activo de una manera especial, que me siento parte. Me uno y soy partícipe de la adoración cuando se está adorando. Me uno, iglesia. Usted como miembro de esta casa tiene que unirse cuando hay una atmósfera de gloria. Tiene que unirse cuando hay un mover especial. Que cuando el Espíritu Santo se mueve a través de la alabanza, la adoración, usted no puede estar o esperar que lo activen. Usted se siente partícipe de lo que está sucediendo. You feel part of it. You rejoice in it. Te regocijas. ¿Por qué? Porque eres parte, eres partícipe de la adoración cuando se está adorando. ¿Cómo es que proteges o tienes celo en esta casa al cuidar la presencia? Porque te unes en espíritu y en verdad, creyendo que lo que estás cantando en realidad es una declaración a lo que quieres ver y sientes por Dios. Tienes entendimiento de lo que cantas. No andas ahí como, por ejemplo, te adoramos y tú te adoramos viendo para todos lados, sino que tu centro es Jesús. Hay una completa concentración, iglesia. Como servidor, como miembro, como gente de este ministerio, aún visitantes, tenemos que tener revelación. Que nos unimos, ¿verdad?, a lo que está pasando y creemos lo que estamos cantando. Que lo que estamos cantando lo estamos declarando y queremos ver lo que declaramos. Estamos declarando lo que sentimos por Dios. Pero una persona que no tiene celo por la casa no siente, no entiende lo que está haciendo. No tiene entendimiento de la declaración que está pasando. Nomás está así con la manita, ya casi está volteando, bailando. Ya no es danza, es pura baile. Y nomás así, viendo para todos lados, pero no hay concentración. No te unes, no sientes lo que está pasando. Hay gente llorando y usted no llora, usted no tiene hambre por recibir. Pero cuando usted realmente tiene celo y sabe cuidar la casa, se une, es partícipe de lo que está pasando. Que al momento de adorar, usted dice: yo también voy a adorar, porque yo creo en lo que estoy haciendo. Que cuando adoro algo sucede, algo se mueve, algo va a descender de verdad. Que cuando entran los adoradores, cuando está una pista, yo levanto mis manos y tengo entendimiento que Dios desciende de una manera especial.
Denle un fuerte aplauso al Señor, amén. ¿Y cómo es que cuido de su presencia? ¿Cómo es que tengo celo? ¿Por qué? Porque me uno en espíritu y en verdad, creyendo que lo que estoy cantando, en realidad estoy declarando. Me estoy uniendo a lo que está pasando. Y la gente que no tiene celo, no cuida de lo que sucede, no se une, no tiene ese sentir de apoyar en el espíritu. Hey, sabes que esta es mi casa, esto es una campaña de poder, yo voy a apoyar. A lo mejor no apoyé con mis fuerzas en sodas, porque muchos somos buenos para traer el mandado, que la soda, la tortilla y vámonos y la sopa. Pero cuando nos toca activarnos para adorar, no nos sabemos activar. Somos buenos para ir a traer esto, somos buenos servidores o empleados espirituales, pero no somos ministros. ¿Al qué? Al sentir la carga de que yo me uno, yo ligero la carga y muevo la atmósfera, juntamente con los que están arriba, juntamente con mis pastores, juntamente con los líderes, juntamente con el pueblo que se une y tiene fe de que lo que está sucediendo es algo poderoso, algo del espíritu. Y se unen, ¿sé qué? Se une a lo que está pasando. Se une a lo que está sucediendo. Usted se siente partícipe, ligera la carga. Como servidor, como miembro, ligera la carga. ¿De qué? De que usted mismo se une en espíritu y en verdad. De que usted mismo se activa cuando Dios está descendiendo en la adoración, en la alabanza. Que usted se activa de verdad con todo el corazón. Porque vuelvo y repito, se siente partícipe, se siente conectado con lo que está pasando. Pero cuando no hay una conexión de verdad, es cuando se nos tiene que activar. Es cuando realmente no hay celo por lo que está pasando, de cuidar la presencia que está descendiendo. Yo quiero que, como les decía, que al salir de este lugar usted tenga entendimiento que si soy servidor, de que si yo me hice miembro de esta casa, es que yo me he unido juntamente con los que van al frente y todos los locos que están aquí para mover la gloria. Que cuando me dicen ayuno, ahí voy. Patitas, ¿para qué te quiero? Para ir a ayunar. Cuando me dicen campaña en el sol, no me interesa el sol. Que aunque esté blanquito, me voy a poner morenito, pero de fuego. Aunque esté blanquito, voy a alabar, voy a adorar. Que si me dicen bautismo, lo que sea, me siento partícipe, porque es mi casa, porque cuido lo que Jehová ha descendido, porque cuido lo que Dios nos ha entregado, que es su presencia. Te conectas, eres parte. Pero el empleado espiritual solamente le gusta hacer su trabajo y ya, pero no es parte. Y Dios no quiere empleados espirituales, Dios quiere ministros. Un ministro ve más allá que el puro trabajo secular, tanto de afuera, pero un ministro ve el trabajo mucho más allá. No solamente el trabajo espiritual de la iglesia, sino que se une, se activa, se apasiona de la misma manera, se entrega en totalidad de la misma manera. Y un empleado espiritual solamente hace el trabajo, el deber y ya. Pero no hay conexión, no hay rendición, no hay activación. Realmente no hay esa necesidad de querer sentirse parte, de realmente activarse juntamente con el líder, de realmente activarse juntamente con los que van al frente. ¿De qué? De que también voy a ayunar, de que también voy a agitar las aguas. ¿De qué? De que también voy a ser partícipe de lo que está sucediendo. Porque vuelvo y repito, hay una diferencia entre servir bien, pero también hay una diferencia entre ser un buen ministro del Señor. Muchos de nosotros sabemos servir bien, pero el ministro va más allá, siente el corazón de Dios, siente el corazón de los pastores por esta casa, siente el mismo celo de que algo tenga que descender, de que si el pueblo está aquí no se puede ir igual, sino que algo tiene que pasar, que si el pueblo llegó a un culto, los pastores sienten esa carga de que no esté muerto, sino que haya vida. Y cuando tú eres un ministro, tienes en tu corazón ese deseo de activarte para que la cosa no esté muerta, sino que haya vida, que haya realmente resucitado, la gente esté resucitando, de que realmente se levanten locos en el espíritu, de que realmente haya guerreros encendidos, de que realmente haya gente realmente apasionada por lo que está pasando. Den un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, fuerte, con todo su corazón. Y para cuidar de su presencia tengo que tener celos y entender que es algo sagrado,
que algo, lo que está ocurriendo es algo sagrado y de mucho valor. Que cuando Dios está descendiendo en cualquier momento es algo sagrado, y es lo que él tenía a los judíos y tienen. Que las cosas de Dios lo miran como algo sagrado, algo de mucho valor, algo importante. Ellos no nomás mencionan Dios a la ligera, sino que es algo sagrado para ellos. Es algo importante para ellos. No podemos normalizar lo que está ocurriendo o verlo como algo común. O sea, para cuidar de su presencia tengo que tener celo y entender que es algo sagrado, que lo que está ocurriendo es algo de mucho valor y algo sagrado. Pero para eso no podemos normalizar lo que está ocurriendo o verlo como algo común. Y este es el problema de hoy en día de nosotros los cristianos, de que el poder de Dios lo naturalizamos, lo hacemos ya algo normal. Cuando el Espíritu Santo desciende y se nos olvida que es algo sagrado, algo importante, algo que trae vida, algo que viene a ser en nuestro ser un cambio poderoso. Por eso en Juan 2 dice la palabra que cuando Jesús entró al templo empezó a haber un relajo y medio. Empezó a ver gente vendiendo, ¿verdad?, coloretes y anillos y oro dentro de la iglesia. Y pasando, hey, Ciro, ¿y cómo te va en el trabajo? En el tiempo de la oración y en el tiempo de la adoración están en el baño. Hey, Ciro, ¿y cómo te va en el trabajo? ¿Tienes jale para mí? Él empezó a ver todo eso. Hey, ¿cómo te está yendo a la iglesia? ¿Cómo te está yendo con aquel? Hey, el carro que tienes me gusta. Y 5 o 10 minutos platicando allá y el poder de Dios aquí manifestándose. Jesús empezó a ver realmente que la gente, ¿verdad?, las mujeres rápidos iba a Sephora o a Mac, o no sé, los maquillajes del Walgreens o lo que sea. Y él empezó a decir, hey, esto no es lo que tendría que pasar en esta iglesia, en este templo, en otras palabras. Él decía, hey, lo que está sucediendo, ¿por qué se están hablando? ¿Por qué están hablando del trabajo? ¿Por qué están hablando del proyecto? ¿Por qué andan caminando como gallinas sin cabeza para arriba y para abajo cuando es tiempo de orar, es tiempo de estar en la presencia de Dios? Y cuando Jesús mira eso, él empieza a hacer un revolú, porque él dice, yo tengo que cuidar la casa, el templo del Señor. Yo tengo que cuidar la casa de mi Padre. Y así Dios nos llama a nosotros, que nosotros nos examinemos y tengamos entendimiento de cuidar lo que sucede. Porque cuando tú tienes entendimiento, el poder de Dios desciende, algo sucede. No te vas igual, te vas diferente, te vas transformado, te vas cambiado, porque algo pasa en tu vida. Aún cuando yo llegué por primera, segunda vez, había una concentración. Por eso si usted tiene 3 meses, 4 meses, 6 meses, ¿verdad?, y no lo tome a mal, y si se agüita dígame y le compro un Happy Meal o algo ahí. O voy con el hermano Rubén, el abuelo espiritual, y le digo, hey, denle unos tacos gratis y una soda de dieta. Pero usted, si tiene poco tiempo, usted no puede ver esto como algo común. Usted tiene que verlo como algo sagrado, y que aquí está la respuesta de su necesidad, donde no lo tengan que empujar a ir al frente, sino que usted tiene revelación y dice, ¿sabes qué? Algo está pasando ahí en ese altar. Yo no sé lo que está pasando, pero yo tengo convicción que algo va a suceder a mi vida. Yo tengo convicción que algo va a ser en mi mente, algo va a ser en mi corazón, que este deseo que tengo para hacer droga, para estar tomando, Dios me lo va a quitar. Porque cuando voy al frente, yo no sé, pero miro gente llorar, miro gente estar en lágrimas bachando. Estoy sintiendo como que algo está pasando, y tiene revelación y pasas con todo el corazón. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y Jesús entra, y cuando Jesús mira, apúntelo en Lucas 19:46, dice, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y Jesús mira todo el relajo que había. En Juan 2:16 dice, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Porque él empezó a entender que tenía que haber un celo. Y es donde dice la palabra en Juan 2 que los discípulos se acordaron. Y se acordaron que la palabra dice, el celo de tu casa me consume. Ellos vieron la actitud de Jesús y ellos dijeron, hey, escrito está, el celo de tu casa me consume. Entonces ellos empezaron a ver cómo Jesús empezó a limpiar, a purificar, a decir, hey,
El templo en 2 de Crónicas 6:7 se estableció para adorar a mi Padre. Y se está llevando a cabo algo que no tiene nada que ver con mi Padre. Y dice la palabra que Jesús entra y empieza a hacer de todo. ¿Por qué? Porque en otras palabras, Jesús quería dar a entender que el respeto se había perdido dentro de la casa de Dios. Que el respeto se había perdido en los eventos. Que el respeto se había perdido en las campañas, en los eventos, sea juveniles, sea de célula, sea de cualquier tipo de evento. Se había perdido el respeto. Y Jesús quería dar a entender que ya no había respeto. Como hoy en día, como les decía, no se venden cosas como en ese momento, pero sí se habla en medio de la adoración o en la administración. Hay gente hablando y no es para estar hablando cuando se está adorando. No es para estar hablando o picándose las costillas cuando está la administración. ¿Sabe por qué Dios me tomó en serio? Porque yo lo tomé en serio a Él. ¿Sabe por qué Dios empezó a levantar? Y no porque yo quería posición, pero Él empezó a ver mi deseo, mi entendimiento, mi madurez por tomarlo a Él en serio. Por valorar lo que Él estaba haciendo en mi vida. Por valorar cómo Él me ministraba a mí. Como Él me estaba perdonando a mí. Y Jesús miraba que el respeto se estaba perdiendo. Y hoy en día no se venden cosas, pero hay gente en la administración, en la adoración hablando. No hay gente en concentración total. Hay muchos que Dios me decía que debes de estar escuchando la palabra, andan para arriba y para abajo, saliendo al baño, nomás se ven y se regresan. Salen y están hablando por teléfono cuando se está perdiendo el respeto. No hay una concentración total. Aún si usted va y cambia, o sea, rápido se discierne cuando va gente a cambiar a los niños y no hay esa concentración total. Van y entran, salen enojadas y entran enojadas en medio de la palabra. Y yo en mi mente decía, señora, o señor o quien sea, pero cuando estamos en la presencia de plenitud de gozo, ¿por qué estás tan trompudito? ¿Por qué estás tan amargo? ¿Qué es lo que te está robando el gozo? Porque yo entendía que cuando algo malo me estaba pasando afuera, mi Dios no tenía culpa, el culto no tenía culpa. Yo sabía dónde llegar, yo sabía dónde correr, a dónde a su presencia, a levantar mi mano. Que aunque algo me estaba pasando mal, yo sabía que al adorar, al brincar, algo iba a suceder, a realmente postrarme, el Espíritu Santo iba a gobernar mi vida. Y mucha gente viene y le falta respeto a Dios, no tiene celo por la casa. Y usted como servidor miembro tiene que tener celo, donde usted y yo no caigamos en esa trampa de verlo algo común, algo rutinario. Que cuando esté la gloria o la presencia, usted no ande ahí atrás pajareando o riéndose de algo que nada que ver con lo que está sucediendo. Que usted solamente esté ahí atrás pajareando, riéndose, viendo cosas que nada que ver con lo que está pasando. Ahora hay gente que moviliza la iglesia, hay gente que rápido tiene que estar conectándose. Pero yo estoy hablando de personas que tienen que estar escuchando la palabra del Señor. Y Jesús empezó a ver que el respeto se estaba perdiendo. Y Él empezó a tener este celo. ¿Qué es celo? Significa deseo intenso, cuidado y esmero. Él empezó a tener este deseo intenso, cuidado y esmero por la casa, por el templo. Y Él empezó a ver que el respeto se estaba perdiendo. Él empezó a ver que gente en medio de la palabra andaba sentada como si estaba en las películas. Sentada así y hasta besando. Hermano, ¿a quién viene a ver? Hermano, yo en mi loquera, vive Dios, que yo en mi loquera cuando pasaba por una iglesia católica o cristiana, le bajábamos a la música. Hoy le subimos a la comida, pero le bajábamos a la música y hasta la cerveza, todo lo guardábamos como si alguien estaba ahí. Por el respeto. Entonces usted no puede perder el respeto por lo que está pasando, sino que Dios nos está llamando a cada uno a saber cuidar la casa, a tener celo por lo que está sucediendo, a realmente entender lo que está pasando. ¿Cómo es que se pierde el respeto a veces?
¿Cómo es que a veces se pierde el respeto? Cuando está la administración y no hay una rendición total. Tú sabes que el milagro está aquí al frente por tu sanidad y no pasamos. Venimos con problemas y debes de correr al altar. Nos quedamos atrás, se está perdiendo el respeto. Se pierde el celo por la casa de verdad. Que estamos pasando un problema, una enfermedad, o algo está pasando en nuestra vida y no hay interés en querer acercarnos a Dios. Es donde nosotros tenemos que tener entendimiento, revelación de que el respeto por la casa no se puede perder, sino que cada uno fuimos llamados a proteger, a ser atalayas de este ministerio, a guardar la presencia de Dios. Que si realmente algo está pasando, que seamos nosotros los primeros antes de exigirle a la gente nueva. Que nosotros como servidores, como miembros, como líderes, como los que vamos al frente, seamos los primeros en ser ejemplo. ¿En qué? En adorar, en ser ejemplo, en pasar en la administración. De que si hay un problema, seamos los primeros en ser ejemplos, en arrebatar lo que es nuestro. Seamos ejemplos en poder fluir, en poder poseer el ambiente, porque hay celo por la casa. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y cuando hay celo, cuido la presencia al activarme, al ser partícipe, y sobre todo al activar lo que están alrededor con mi ejemplo, con mi seriedad y el hambre que tengo por querer más de Dios. Activo a los demás como líder, como ministro, no como servidor, no como empleado espiritual, sino como ministro. El ministro, vuelvo y repito, no es aquel solamente de títulos, es aquel que va más allá, siente en su corazón una carga diferente. Y tú, a través de tu ejemplo, tu seriedad y tu hambre por Dios, puedes activar a los que están alrededor de ti. Hermano, es que no hay cupo enfrente, papá, pero la gloria también desciende atrás. Es que no hay cupo enfrente, pero eso no te hace, verdad, no cerrar tus ojos, tener reverencia. Eso no te hace meterte al mover, a disfrutar, a deleitarse lo que está pasando, a deleitarte con lo que se está moviendo. Eso no te hace solamente quedarte a ver alrededor, no. Eso te impulsa, eso te activa a querer ser partícipe, a decir, sabes que algo está pasando y estoy sintiendo algo que en el mundo no sentía. Estoy sintiendo la presencia que una vez me marcó. Estoy sintiendo el Espíritu Santo que una vez me levantó, me activó. Y empiezas a adorar, empiezas a meterte, empiezas a hablar lengua, y es por eso que algo se empieza a activar, algo comienza a suceder, porque la gente se comienza a activar. Y cuando hay gente encendida, algo sucede, algo pasa, algo se mueve, algo se manifiesta. Yo lo creo que este es el lugar de milagro. Yo lo creo que cuando nos unimos para adorar, para alabar, nos activamos en el Espíritu, algo sucede, algo se activa. Cuido de su presencia al momento que hay tiempo de orar, de ayunar. En las vigilias la cuido. No ando ahí desconectado. Hermano, yo le voy a decir algo. Algo que yo he entendido, yo le voy a decir. Algo que yo le decía a los jóvenes líderes. Que hay momentos donde yo nomás duermo 3 horas y al día siguiente tengo que estar en el ayuno. Pero yo no voy a venir a dormirme. Pregúntenle a Dios. Dios es testigo. Algo que yo he entendido es de que los ayunos, las vigilias las tomo con seriedad. Porque es un tiempo que no va a volver. Es un tiempo donde yo tengo que aprovechar para estar con mi Dios. Porque si llego a la casa cansado, ¿qué voy a hacer? No voy a orar. Voy a roncar, hermano. Me voy a meter en las cobijas. Voy a estar ahí bien a gusto y luego con el aire a 70, 72. Y esas cobijitas de peluche como que te hace, ay, rico, ¿verdad? Esa riqueza es la que no lo hace venir al ayuno, a la oración. Esa riqueza es lo que lo hace decir, me quedé dormido. Mi esposa, hermano, embarazada, venía a los ayunos con 4 horas, eventos de Hell House, que nomás dormíamos 3 horas, 2 horas, embarazada, 7, 8 meses, ayunando 3 días con los jóvenes. Pero muchos de nosotros me quedé dormido. No escuché la alarma, hermano. No le suceda como los varones en el campamento. 7 alarmas y todos la escuchan menos ese varón. 7 alarmas, todos lo escuchan y lo apagan. Cada uno, el de arriba, el de al lado, el de abajo, todos lo apagan y ya nunca escucha. Pero cuando tú tienes celo por la casa, cuidas
cada momento que estamos en su presencia, sea en la oración, sea en el ayuno, sea en vigilias, tú lo cuidas, iglesia. Cuando miras la seriedad, tú lo sabes cuidar. Hay respeto, ¿verdad? Hay un mismo sentir. Y cuando usted venga a esos tipos de eventos, ayunos, oraciones, vigilias, tenemos que tener celo. Tenemos que tener entendimiento, saber cuidar, ¿verdad? La presencia de Dios. Saber cuidar de lo que está pasando. Que en las oraciones no tenga que levantarse alguien, y no sé por qué digo esto, pero no tenga que levantarse alguien y decir: hermano, vuelva al primer amor. No. ¿Por qué? Porque como realmente estoy interesado en cuidar lo que está sucediendo, he entendido que estén mis pastores o no, esté el supervisor o no, el líder o no, yo como miembro y ministro, servidor de esta casa, tengo celo por cuidar su presencia en la vigilia, en la oración. Tengo celo por activarme también. De que, ¿por qué está esto muerto? Por el supervisor, el líder. No, por usted, por no tener hambre, no tener deseo. Pero cuando usted tiene hambre y deseo, algo sucede. Usted las 2 horas, 3 horas se le hacen como 30 minutos porque está en el espíritu fluyendo. La hora se le hace como 15 minutos. Las 4 horas se le hace un deleite. El ayuno se le hace un deleite porque dice: estuve con el amado, estuve con aquel que se interesa por mí, estuve con aquel que me restauró, estuve con aquel que mientras nada daba nadie por mí, él se interesó por levantarme, él se levantó, se interesó por hacer algo en mi vida. Mientras nadie quería regresar conmigo, mientras me miraban mal, él siempre ponía la mirada sobre mí y me decía: escogido, escogida eres tú. Usted tiene celo y cuida la presencia, cuida lo que está pasando, se hace partícipe, se activa. Y es lo que Jesús quería dar a entender. No pierdan el respeto, no pierdan la importancia, el valor de lo que está sucediendo. Yo me imagino que en sus bautismos, si él miraba a uno, ¿verdad?, que estaba ahí pajareando rápido, ¿verdad?, con una, no sé, una roca de un solo, conéctese. Como a muchos, ¿verdad? Porque él no quería que se perdiera respeto por lo sagrado. Hermanos, si la gente religiosa, yo tenía clientes musulmanes que cuando era tiempo de orar, ellos no vacilaban, lo agarraban con respeto, con sinceridad. ¿Por qué? Porque ellos entendían que era algo sagrado. Nosotros no podemos perder el respeto en estar vacilando, en estar jugando, en estar viendo lo común como algo normal, cuando tenemos el Dios poderoso, cuando tenemos un Dios que realmente nos escucha. Ellos a lo mejor adorarán imágenes, gente realmente que no resucitó, pero nosotros adoramos a aquel que resucitó. Nosotros realmente fuimos restaurados por aquel que nos redimió, por aquel que nos salvó, por aquel que realmente hizo los cielos y la tierra, hermano. Que cuando nosotros realmente llegamos con un corazón arrepentido, él viene con sus lazos de amor a levantarnos. Él viene con sus lazos de amor a Abashamda, Lebasama, Ebashamda, Lebasama, Ustaba, Lebasaya. Él viene a levantarnos. Yo no sé cuántos se gozan por la redención, por tener a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso, que cuando no teníamos nada ni talentos, a él le plació darnos todo lo que tenemos. Le plació darnos todo lo que tenemos, hermano. Usted ni hasta cortarse el pelo sabía en el mundo, y mire, ahora viene bien peinadito. Hasta en el mundo todo bien arrugado siempre. Y hoy con los zapatos bien limpiecitos, sea de la segunda o del mall, pero limpiecitos. ¿Por qué? Porque empezamos a entender a quién estamos sirviendo. Empezamos a tener revelación, entendimiento, que es importante cuidar la casa del Señor. Es importante tener celo por lo que está pasando. Y Jesús les quería dar a entender de que es importante, sí, no ser religioso, sino respetar lo que está pasando, respetar el templo, respetar y cuidar la casa del Dios Todopoderoso. Algo que Dios me decía, pueblo: cada evento de casa de Dios no se hace por hacer. Sea oración, sea bautismos, sea campaña, sea lo que sea, Dios me ponía en mi corazón. Cada evento que se hace no se hace por hacer,
sino que se hace con el beneficio de las almas para que sean salvas y restauradas. Se hace con el beneficio de que usted y yo recibamos nuestros milagros. Se hace con el beneficio de que todos nosotros salgamos empoderados a través del Espíritu Santo. Los eventos no se hacen por hacer. Cuidar la casa o el tener celo por la casa conlleva en también recibir la palabra con fe y asegurarnos que los demás la estén recibiendo de la misma manera, que los demás la están recibiendo de la misma manera, en guardar su palabra. Muchos se quieren salir antes de que termine la palabra, o en medio de la prédica se ponen a hablar de otras cosas, cuando tenemos que saber cuidar su presencia y la palabra que se está predicando. Hermano, usted como ministro, aún cuando invite gente nueva, con respeto enséñeles. No nomás páselos aquí al altar y que estén viendo así nomás. No es un show, es algo sagrado. Es nuestra urgencia de nosotros educar a la gente y nosotros educarnos, porque aquel que iba al lugar santísimo no iba solamente para cotorrear, para ver, para solamente fisgonear. No era algo sagrado, era algo importante, era algo especial. Y cuando usted pase aquí al altar al frente o traiga gente, enseñe, eduque la importancia de tener entendimiento de lo que está pasando, lo que se está haciendo. Yo me acuerdo, hermano, que antes, ¿verdad? Y yo le digo a los jóvenes, pero aún adultos, ¿verdad? En la alabanza, en la adoración, la administración, se deschongaban el maquillaje aquí, el maquillaje allá, los zapatos bien boleados allá, al último bien sucios, bien rayados de que alguien te pisaba. Y hoy en día no más estamos. O termina la alabanza y es tiempo de adorar y salen muchos al baño. Y no es que yo le tire indirecta, le estoy hablando sobre la importancia de cuidar lo que mucho ha sostenido esta casa, de cuidar lo que realmente nos restauró a usted y a mí, que fue la presencia misma de Dios, la presencia divina de Dios en esta casa, de realmente cuidar lo que está pasando. Yo no sé, iglesia, si usted se une conmigo, pero realmente yo me he enamorado de mi Dios y me he enamorado de la casa donde yo sirvo, porque ahí es mi lugar. Aún dijo David que él siempre quería estar morando en su casa, donde podía contemplar al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque aquí es donde hay alegría, donde hay felicidad, donde hay gozo, donde realmente recibes nueva fuerza, donde tú vienes sin esperanza y sales con vida, donde tú venías sin esperanza y andas alegre porque tienes convicción que tu Dios va a hacer algo con respecto a lo que está sucediendo. Y usted se une a todo lo que está pasando. Y es bien importante poder, ¿verdad?, tener ese celo por su presencia y por la palabra de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Déselo fuerte, vamos, déselo fuerte, que ya quedan pocos minutos. Déselo fuerte. Cuidar la casa o tener celo por la casa conlleva a también recibir la palabra con fe, a entender lo que está pasando, de que Dios está hablando, donde Dios me está hablando y cuido lo que estoy recibiendo. Atesoro el tiempo de la palabra de mi Dios. No ando desesperado por irme, no ando desesperado por ver si mis almas llegaron, no ando desesperando si aquel está sirviendo bien o está sirviendo mal. No, tengo respeto, tengo realmente entendimiento que mi Dios me está hablando, me está corrigiendo, me está alineando, me está educando. Y cuando usted empieza a tomar todo esto en serio, hermano, es cuando Dios comienza a tomarlo a usted en serio. Es cuando Dios empieza a ver la madurez en usted, para ahora sí otorgarle la bendición, para ahora sí darle lo que usted tanto esperaba. Porque dice Dios: hey, ¿sabes qué? Mi hijo, mi hija, por gracia se lo doy, pero es suficiente maduro de entender, o madura de entender, que lo que le estoy dando lo va a saber cuidar, lo va a saber atesorar. Porque en lo poco le eres fiel, en lo mucho te. ¿Por qué cree que Pablo educaba a Timoteo de que nadie podía ser un ministro o obispo en la iglesia si no sabía cuidar su casa primero? Muchos de nosotros, hermanos, tenemos que saber y entender de cuidar esto, lo que Dios nos ha dado. Si usted no cuida de las bendiciones de Dios propias, su carro, su casa, muy bien, ahí usted y Dios, lo cual también está mal, hermano. Usted tiene que saber cuidar lo que Dios le da.
Hay mujeres que tanto le oraban a Dios por una casa. Dios le da una casa de renta para ver si le puede realmente confiar una casa propia, y la cochina la tiene en la casa. Como decía mi abuelita del Salvador: mi hijo, no las tengas chuca, mi hijo, esa casa está chuca. Y no sabe cuidar lo de Dios. El hombre no sabe cuidar de lo que Dios le ha dado: proyectos, familia. Tanto le urgía casarse y se casa, y la pobre mujer allá alejada no la sabe cuidar, atender. Y nosotros como ministros somos llamados a cuidar lo que Dios nos ha dado. Cuidar de su casa. ¿Cuidar de qué? De la iglesia. Sentí que muchas mujeres le hicieron: ves, viejo, ves, ves, que Dios te iba a hablar. Gracias, papá. Dele así a Dios. Dele un beso a Dios, mujer. Pero hay que pelear y luchar. Hay que pelear y qué? Luchar como pueblo escogido, para que lo que Dios nos ha dado se mantenga y no se pierda. Para que lo que Dios nos ha dado se mantenga y no se qué, se pierda. Dios nos escogió como vigilantes y guardianes de esta casa para cuidar lo que Dios nos ha confiado. Por eso Dios está llamando a líderes, servidores y miembros que tengan esa pasión de pelear con oración, de pelear con ayuno, y formar un pueblo que ame al estar en su casa y ame cuidar de su casa. Ame tener celo por la iglesia. Vuelvo y repito, hay lugares que quisieran tener esta presencia, pero no lo hay, porque no hay ese mismo respaldo, esa misma verdad, entendimiento, esa misma revelación de saber proteger, cuidar, aún de ser limpios, hermano. De que si hay algo que viene, si usted, por ejemplo, está tomando agua, lo que sea, no ponga chicle, guarde esta casa, cuide esta casa. Ay, no, que no deje un pañal ahí tirado en la esquina. No, sepa usted cuidar de este lugar, porque es un lugar sagrado donde la presencia de Dios habita. ¿Qué es eso que nos anden regañando, hermano? Que porque nuestros hijos andan rayando allá, que porque usted anda poniendo el chicle abajo, que porque usted se le olvidó la botella ahí, cuando el Espíritu Santo le habla a usted a no dejar eso ahí. Pero tenemos que saber cuidar de este lugar sagrado. Y cuando el templo fue dedicado a Dios, fue un momento histórico, iglesia. Fue un momento especial, que lo que tanto se esperaba por muchos años, ahora sí se podría hacer. Mucha gente, verdad, los levitas adorando con muchos tipos de instrumentos, verdad. Y dice la palabra que se sacrificaron muchos animales, y el fuego de Dios descendió, y que todos a tal grado se postraron, porque era un lugar sagrado para ellos. Era un lugar donde su Dios moraba. Era un lugar de restauración. Era un lugar de equipación. Era un lugar donde iban a ser empoderados. Y este mismo lugar, esta misma iglesia, verdad, fue llamada para hacer lo mismo en nosotros. Pero cada uno de nosotros tenemos que tener entendimiento y revelación. Salmos 27:4, apúntelo. Dice la palabra del Señor: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Fíjese el corazón de David, el deseo de este salmista. Y así Dios quiere que nosotros tengamos este mismo deseo, de esta misma mentalidad, este mismo espíritu, en guardar, en cuidarlo de mi Dios, para que el otro servicio, el viernes, el domingo, el miércoles de oración, en los cultos, en las vigilias, en los ayunos, en los bautismos, en los campamentos, en las campañas, tengamos un mismo sentir de cuidar la presencia de Dios. De que si a usted no le toca activar ese día, verdad, y le toca traer almas, usted rápido al llegar se conecte dentro de la presencia de Dios. Vaya al altar, donde quiera que usted esté parado, sea partícipe y se active de lo que está pasando. Y usted diga: sabes que yo me uno a esta casa, porque si no fuera por este mover profético, si no fuera por la presencia que habita en este lugar, yo no fuera uno de los que estuviera aquí como loco brincando, yo no fuera uno de los locos que estuviera danzando, adorando, clamando con fuego, clamando entusiasmadamente bajo la unción del Espíritu Santo, peleando por las almas. Si no fuera por este lugar y la presencia y la palabra que está aquí, yo no hubiera recibido el bautismo del Espíritu Santo cuando me bauticé.
yo no hubiera recibido mi milagro en la campaña, yo no hubiera sido salvo en aquel evento, pero por causa de lo que se mueve aquí, algo sucede, algo pasa, y yo me voy a unir, yo me voy a activar, yo me voy a hacer partícipe. Hoy yo quiero gente que se active en esta noche y diga: ¿sabes qué? Esta es mi casa, ¿sabes qué? Este es mi lugar, esta es la casa de mi Dios, esta es la casa de mi Padre, donde yo me uno como guerrero a pelear, a participar, a activarme con lo que está pasando, activarme con lo que está sucediendo. Y Dios nos está llamando a tener este tipo de celo, este tipo de entendimiento, revelación, a que realmente guardar, ¿verdad?, lo que sucede aquí, a que realmente nos interese lo que pasa aquí, para que al momento que lleguemos nuestra mentalidad y corazón sea muy distinto. Y ahora sí salgamos con el milagro, ahora sí salgamos con la victoria en la mano, ahora sí salgamos realmente restaurados. Porque, iglesia, al momento de que haya aflicción, al momento que algo esté sucediendo en mi vida, yo no voy a correr con el vecino, yo no voy a correr allá con la policía, yo tengo que correr a la presencia del Padre. Al momento que algo me está sucediendo, yo no puedo solamente quedarme atrás o solamente batallar y decir: ¿sabes qué? ¿Llegaré o no llegaré al culto? No, tengo que llegar, porque he entendido que este es el lugar de mis encuentros. He entendido que aquí hay gente que cuida la presencia, que aquí hay gente que tiene celo, y solamente con ellos orar y clamar, sé que algo se me va a impartir. Solamente con ellos, al momento de adorar y tocar el instrumento, algo va a pasar. Algo va a suceder, algo se me va a activar, que lo que estaba muerto va a empezar a flotar, a dar vida. ¿Por qué? Porque hay gente que se activa, hay gente que tiene celo, hay gente que se conecta, hay gente que realmente tiene entendimiento que esta es su casa, que esta es la casa de su Padre, y que se activan. Póngase sobre sus pies, yo voy a terminar. Y que se activan lo de Dios. Y Jesús empezó a ver que se estaba perdiendo el respeto por la casa, se estaba perdiendo el interés por adorar a Dios, por realmente llegar a la presencia con todo el corazón abierto, por realmente no llegar ante su presencia con sueño, cansados, cabizbajos. No, Jesús empezó a ver que la visión se estaba perdiendo en la gente, en los que estaban dentro del templo, que debes de concentrarse a lo importante, se estaban concentrando más en sus placeres y deseos propios. Pero cuando Él empezó a sacudir, a limpiar, empezó a ver una generación diferente, como sus discípulos, que todo lo que Jesús hablaba ellos lo atesoraban. Y Dios quiere que esta iglesia tenga celo por esta casa, de cuidar la iglesia, de cuidar la presencia, de cuidar la palabra que se predica, de valorarla, de decir: ¿sabes qué, Dios? Yo me uno a lo que está pasando. Yo me uno al mover profético, porque este mover profético fue lo que me restauró a mí. Yo necesito que cuidar ese nivel profético para que restaure también a los míos, para que restaure también a mi familia, para que también restaure a mi generación, para que también restaure a mis familiares. Yo me tengo que unir para que así también restaure a otros que van a llegar como yo llegué a este lugar, que yo venía sin rumbo, que yo venía destruido, pero cuando me llegué a este lugar, miré gente loca, agresiva en el espíritu, que cuidaba de la presencia, que cuidaba del mover. Y por eso es que estamos aquí. Esa es la mentalidad, ese es el deseo, ese es el anhelo. Yo quiero que usted hable con Dios.